Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Hablando Derecho. Como siempre es un gusto ya en estas frías tardes de Pachuca. Y bueno, pues recuerden que este programa es del Tribunal Superior de Justicia junto con Radio y Televisión de Hidalgo para que ustedes conozcan más de estos temas que son muy interesantes, sobre todo con estos cambios jurídicos, cuestiones de derechos humanos que bueno, el día de hoy van a escuchar a nuestra experta en este tema que nos va a estar platicando. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas tardes. Bienvenido. Isabel, ¿cómo estás? Muy Muy buenas bien, muchas tardes. gracias. Amigos del auditorio, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí con nosotros y sobre todo que puedan ustedes entender muchos de los conceptos jurídicos que al día de hoy se están manejando y que puede ser que cambien un poquito de repente nuestra cosmovisión de las cosas, nuestra forma de ver la vida, porque rompen con algunos esquemas que tradicionalmente hemos tenido. Por eso hoy los invitamos a que permanezcan con nosotros porque hablaremos de un tema que le va a resultar sumamente interesante. El día de hoy vamos a hablar de la equidad de género en el Poder Judicial. Este es su programa Hablando Derecho. Bienvenidos. Pues bien, como bien dijo Saúl, este tema de equidad de género en el Poder Judicial, y para eso tenemos a la titular de la Unidad de Equidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial, quien es la licenciada María Guadalupe González Olvera, que bueno, pues es un gusto de verdad, Lupita, perdóname decirte de esa manera, pero creo que tenemos toda la confianza. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de este tema que si bien es bastante complejo a veces en la sociedad, como que actualizar ciertas cuestiones que escuchamos que las mujeres son así, que los hombres son así, pero específicamente que tú ya nos puedas dar todo el contexto y la experiencia que tienes. Pues bueno, para entrar ya en este contexto, vamos a ver a Saúl cómo le parece a nuestra invitada. ¿Cómo ves este tema, Saúl? Que a veces es bastante... Un tema siempre de discusión, sí, claro, del que definitivamente yo estoy de acuerdo en entender cuáles son las nuevas formas de, valga la redundancia, de entendernos como seres humanos y de comunicarnos, que yo creo que eso es lo más importante. Pero para que nuestros amigos del auditorio puedan entender este contexto en el que nos vamos a mover, los invito a que presencien esta cápsula que tenemos para ustedes. Con el objetivo de orientar la acción de la institución al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, impulsar y promover valores y cambios actitudinales favorables a la igualdad de género y respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de la organización interna, así como externa, en los servicios brindados, el 22 de abril de 2014, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, se crea la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial. Cabe precisar que la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial ha llevado a cabo el fortalecimiento de los lazos entre diversas instituciones, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto Nacional de las Mujeres, para la ejecución de diversos proyectos. Uno de los objetivos de la unidad ha sido tener enlace directo con magistradas, magistrados, jueces y juezas, en todas las materias, a quienes se ha dotado de 770 ejemplares físicos de los protocolos, así como 100 protocolos digitales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 75 compilaciones entregadas en CD del principio de igualdad de género, jurisprudencia comparada, 900 ejemplares sobre la propuesta metodológica para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y perspectiva de género, 130 manuales digitales de buenas prácticas para investigar y sancionar el acoso laboral, acoso sexual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, 420 manuales con normatividad internacional, nacional y estatal. En materia de violencia contra las mujeres, 82 compendios de sentencias dictadas con perspectiva de género a nivel nacional y 45 en materia de personas, comunidades y pueblos indígenas. Se han remitido 145 manuales digitales sobre comunicación no sexista,
emitidos por el Instituto Nacional de las Mujeres, 82 manuales digitales sobre instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en materia de niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues como ustedes ya vieron, esto va a estar muy interesante y sobre todo que nos van a dejar unos conceptos muy específicos y lo más importante es aplicarlos en nuestra vida diaria. Que si bien de todos estos estereotipos que hemos estado viviendo a lo largo del día, que esto lo va a platicar muy bien nuestra titular de la Unidad de Género y Derechos Humanos, pues bueno, vamos a entrar en este tema, licenciada María Guadalupe Vera. Voy a tratarte así en el programa, porque no resta más que por tu trabajo hablarte de esta manera, Lupita. Pero bueno, nos gustaría que nos dijeras en casa, ¿qué es esto de la igualdad de género? Escuchamos que la igualdad de género y de repente escuchamos que diferencias entre sexo y género y bueno, creo que ya por cuestiones de conceptos es bastante complejo, pero ¿qué es la igualdad de género? Sí, claro, mira, la igualdad de género no implica que hombres y mujeres sean tratados como idénticos, sino que el acceso a las oportunidades y en el ejercicio de los derechos no se atribuyan al sexo. Básicamente es en realidad la igualdad de género. ¿Por qué? Porque desafortunadamente es estigmatizado que el derecho a ser mujer y el ser hombre tienen diferencias y están muy marcados, obviamente, en nuestra sociedad. Esa es la realidad, Isa. Ok, entonces es una cuestión de, o sea, somos iguales en oportunidades, pero desiguales también en nuestra cuestión biológica, lo que le estás refiriendo. Es correcto. Digo, biológicamente, sexo y género son diferentes, porque sexo estamos hablando que son cuestiones biológicas por las que nacen hombres y nacen mujeres. Esa es una diferencia que, por supuesto, es biológica y exclusivamente nos vamos a abocar a lo que es el término biológico. Claro. Y el género son todas aquellas construcciones sociales que se le asignan a hombres y mujeres por un espacio geográfico, por un área determinada, para concebir lo que son femeninos, o bien femeninas más que nada, y masculinos. Y en el sexo son hombres o mujeres. Esa es la cuestión. Tomando como base esta referencia que nos haces inicialmente, nos queda claro entonces que existe una igualdad formal, la que establece la ley. Todos somos iguales en reconocimiento como personas, nuestra dignidad humana, etcétera. Materialmente, atendiendo aspectos relacionados con lo físico o con el entorno social, pues no tenemos esa igualdad. Es decir, la igualdad material no existe como tal, porque tenemos que tomar en consideración la circunstancia personal del individuo, ¿no? Del ser humano. Sobre esta base, entonces, creo que nos puedes indicar claramente qué es juzgar, porque esto es algo que en los últimos tiempos hemos escuchado mucho y a veces el no identificar esas diferencias no nos permiten dimensionar correctamente el concepto. Claro. ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Ok, juzgar con perspectiva de género es un método que deben de utilizar todos los impartidores de justicia y son las y los impartidores de justicia, pero independientemente de que las partes lo hayan requerido o no lo hayan requerido. De acuerdo a lo que es nuestra jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo registro es 2011-430, establecen los 6 elementos para juzgar con perspectiva de género. Entre ellos encontramos, son 6. Uno es identificar si existen relaciones de poder. Posteriormente a ello debemos de establecer el análisis de los hechos y de las pruebas libres de todo estereotipo o prejuicio de género. Posteriormente a ello tenemos el tercer elemento, que es las relaciones de poder. Si ya advertimos que existe una relación de poder, lo que debemos de establecer es analizar la neutralidad de nuestra norma. Y como cuarto elemento tenemos que se deben de aplicar todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos para todas las personas que están dentro de esa contienda judicial. Pero sobre todo poner muchísima atención si hay niñas y niños. Como quinto elemento tenemos que ese material probatorio, si se advierte por la o el impartidor de justicia que es insuficiente, lo que debe o puede mandar a hacer para advertir circunstancias de que existe violencia o una discriminación o vulnerabilidad, puede mandar a realizar todas aquellas pruebas para que se pueda evidenciar esa cuestión. Y como último elemento nos piden que dentro de toda esa contienda esté libre de cualquier lenguaje sexista. Entonces son los 6 elementos que por supuesto nos establece lo que es nuestra jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es obligatoria para todas las y los impartidores de justicia. Ese es el concepto generalizado. A mí me gustaría, si me lo permites, que pudieras explicarle a nuestro auditorio a qué nos referimos con las relaciones de poder,
Muchas veces se genera o se refiere en este discurso que resulta necesario un empoderamiento de la mujer. Claro. Y es malentendido. Si quieren poner a las mujeres por encima de los hombres. Claro. Así de básica puede ser la argumentación. Entonces, cuando tú mencionas relaciones de poder, la gente dice, bueno, ¿poder por qué? ¿Es autoridad o de qué tipo? ¿A qué nos referimos con este concepto y por qué la necesidad de identificar estas relaciones de poder? Bueno, las relaciones de poder establecemos básicamente que, supongamos, en un ámbito familiar, la mamá, o bien la esposa en este caso, juega un papel muy importante dentro del hogar. Pero hay dos circunstancias que debemos de advertir. Uno, el papá, por un rol o por un estereotipo, es el proveedor. Y la mujer no trabaja. La mujer está sometida y por supuesto que depende económicamente del hombre. Así es. Por supuesto que hay un poder. Es una relación de poder porque al final del día la mujer está dependiendo económicamente de lo que es el hombre. Claro, convenido o no convenido, atento a la circunstancia de la familia. Exacto. La mujer no se dedica a una actividad económica. Claro. Y así funcionó y operó la familia. Y cuando después hay un problema, una situación en la que se tiene que juzgar, pues tenemos entonces que romper con esa igualdad de la ley para decir, bueno, aquí hay un estado de vulnerabilidad, como tú lo referiste. ¿no? Efectivamente, o sea, tenemos que advertir, uno, que hay una relación de poder y que esa relación de poder nos conlleva o nos puede conllevar a una vulnerabilidad o bien a una violencia, que eso es lo que tenemos que poner muy en claro y establecerlo, como bien lo acabas de decir este juez. Obviamente la relación de poder no es porque sea una autoridad, sino porque desafortunadamente entendemos que esa relación de poder ejemplificativamente es que existe una autoridad y no es así, sino que se tiene esa estructura de poder. Muy bien. Amigos, ya se habrán dado cuenta que el tema no es sencillo, pero que es sumamente interesante. No le cambie, estamos en su programa Hablando Derecho. Regresamos. Actualmente, el Poder Judicial se encuentra integrado por 1.670 personas, de las cuales el 66% son mujeres, por lo que es importante señalar que a nivel directivo las mujeres ocupan 62% de los cargos. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Estamos con un tema muy interesante que es la equidad de género en el Poder Judicial. Y tenemos aquí a la titular de la Unidad de Género y también de Derechos Humanos, que es la licenciada María Guadalupe González Olvera. Bueno, nos estabas platicando perfectamente pues todas estas cuestiones de igualdad de género. Me gustaría un poco volver a contextualizar, si tú me lo permites, respecto a estas diferencias de género y de sexo. Por ejemplo, tú bien nos referías que sexo es todas aquellas cuestiones biológicas específicas, ¿no? Pues por ciertas células, por ciertos cromosomas, nacimos mujeres o nacimos hombres. Y el género es toda aquella cuestión que la sociedad nos ha impuesto para decir. Yo lo veo y es muy ejemplificado en los niños, ¿no? Que de repente dicen, un niño que llora se convierte por género, por esa cuestión social que les hemos puesto a esos niños. Los niños tienen que ser los fuertes, los proveedores, los que saben cargar cosas. Eso es género, no es porque biológicamente una niña no lo pueda hacer o que el niño no pueda llorar, porque por supuesto una vez hablábamos con una psiquiatra y nos decía, bueno, si tú le dices a un niño que no llore, es como decirle a una persona no vayas al baño, o sea, lo pudres por dentro. Entonces, esas cuestiones de género, como tú bien has referido, no solamente es salvar a las mujeres, es salvar a los hombres de ese estereotipo tan fuerte de que deben de ser los que no lloran, los fuertes y demás. Entonces, me gustaría para que nos quedara muy claros a todos esas situaciones, contextualizarlas. Claro. Mira, nuevamente retomamos lo que es el sexo y el género. El sexo son obviamente, como lo acabas bien ya de referir, son todas aquellas condiciones que fisiológicamente se asignan a ser hombre o a ser mujer. Y en el género son construcciones sociales que la misma, obviamente, cultura, tradición, se estigmatizan a hombres y mujeres. ¿Qué es lo que se espera de un hombre? Ser proveedor, Claro. que sea fuerte, que Sí. sea opuesto, ¿no? Y de una mujer se ha estigmatizado a que sea frágil, débil, sumisa.
Son las características que socialmente... Sensible, ¿no? Exacto, por supuesto, sensible. ¿Y qué es lo que pasa cuando un hombre llora? Lo estereotipamos. Totalmente. Y le decimos, es que si lloras, eres una nena. Ujú. Y le traemos consigo o carga con él a cuestas esa construcción social de no puedo llorar, de no puedo hacer esto, porque socialmente o culturalmente Se ve mal. esperamos algo diferente del hombre. Y no puedan desmentir cuántos divorcios hay en razón de que la mujer gana más que el hombre, porque ya empieza a haber una cuestión social de decir, mira, pues ella lo mantiene, ella es esto, y cuántas parejas no hemos podido ver a lo largo de nuestras trayectorias de cada uno de nosotros, es decir, por cuestiones de género, no cuestiones por constructivismos sociales, de decir, es que el hombre no puede ganar menos, y entonces afecta a él de una manera de autoestima y decir, imagínate que tuviéramos el estereotipo de decir, oye, tenemos a un socio de vida y qué bueno que a mi socio le está yendo mejor que yo para yo por estar más tranquilo o más tranquila de que, bueno, vuelvo a empezar, le echo más ganas, pero acaban con una familia por el hecho de ganar más por una cuestión de estereotipo social. Es correcto. Yo creo perfectamente que para nuestra cultura está mal visto que una mujer gane más que un hombre. Se estigmatiza tanto que, por supuesto, es una carga social que los hombres traen a cuestas. Hay estadísticas que establecen que hay hombres que se han suicidado por ese tipo de cuestiones que viven y que día a día no se superan, pero porque es cultural. Claro. Al final del día, ¿qué es lo que pasa si un hombre se queda en casa cuidando a los hijos? Yo no le veo algo. Sí, claro, se disfrutaría, ¿no? A veces uno está afuera y uno quiere ya regresar a casa y Sí, no, claro. no conocer de otra cosa, ¿no? Efectivamente. Pero el cambiar roles, de repente como que nos desequilibra socialmente. Claro, y pues a lo mejor tú con tu pareja puedes estar súper bien, pero luego en la cuestión social, con amistades y demás, pues bueno, llegan y, ¿cómo? Pero tú haces esto, pero tu esposa hace esto. Entonces, eso es lo que está fracturando, incluso a nivel legal, que también, bueno, vimos perfectamente que eso ya se decretó que no estuvo bien en nuestra legislación, que los niños menores de 12 años se quedaran con la mamá. ¿Por qué? Porque tenemos el estereotipo que la mamá es la mejor en cuestión de, inclusive le llamamos un sexto sentido. O sea, no significa que no haya muchas mujeres que se tienen estos elementos para poder cuidar de mejor manera a los hijos, pero también hombres. Y no por el simple hecho de decir, pues es que es mujer, que se le vayan los hijos. Espérame, también analiza qué tal el papá, analicemos esta cuestión, porque si no, estamos aquí no juzgando con perspectiva de género, como se tiene que analizar, ¿no? En esta cuestión. Qué bueno nos haces la precisión, porque luego hay personas que pierden la idea de decir, bueno, si es hombre es masculino. A ver, si es hombre, tiene una serie de roles, de estereotipos, de asignaciones sociales a las que se le han nombrado género masculino. Claro. Y si es mujer, sexualmente, es una mujer, tiene una serie de atributos, de asignaciones sociales a las que se le ha denominado género femenino. O sea, Es correcto. no confundir, hombre no es lo mismo que masculino, etcétera. Es una asignación. Bajo este parámetro, entonces, una de las cosas que más se ha discutido es el hecho de referirnos a la violencia estrictamente hacia uno de los géneros, ¿sí? Que en este caso estamos hablando realmente de la violencia hacia uno de los dos sexos que conocemos biológicamente hablando, que es la mujer. Y esa violencia tiene su génesis, tiene su origen precisamente en este aspecto, tiene mucho que ver precisamente este aspecto de la asignación de roles o de estereotipos que conocemos como género. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Bueno, hay una definición que podremos establecer que la violencia de género, o bien la violencia contra las mujeres, es cualquier acción u omisión que a través del uso o abuso del poder ejecutado en ellas por cuestiones de género sea restringido o resulte más bien causar un daño o una muerte. Ese es el principal objetivo en la violencia, causar la muerte o algún daño en cualquier esfera, que puede ser política, cultural, esos son los ámbitos en que podría permear. Y la violencia, se podría ejecutar de manera física, sexual, psicológica o económica, entre otras, por supuesto. Es decir, sí podemos entonces admitir que una mujer puede ser víctima de violencia, lesiones o alguna de las violencias que más adelante platicarás, o inclusive víctima de homicidio por el simple hecho de ser mujer. Es correcto. Y bueno, hablando justamente de este tipo de violencias y lo que muy bien has establecido en las cuestiones de poder,
Y me parece también muy interesante cómo la Suprema Corte de Justicia ha estado haciendo tesis muy atinadas en cuanto a esta perspectiva de género, en la cuestión económica. Porque muchos decimos, y lo has dicho perfectamente, es violencia, es que la hiere o le dice alguna mala palabra, pero ese techo de cristal, ¿no? Tan parecido que parece ser, pero no es, y todos los aceptamos, ¿no? Bueno, la mujer se queda en la casa a cuidar a los hijos, es que fue su decisión. Dices, bueno, es que no me quedó mucho de otra, pues porque tú seguiste estudiando. Y ahora refieren, por ejemplo, esa discapacidad, ¿no? Que la mujer va a tener derecho a esa pensión alimenticia o demás cuando exista esa necesidad de la mujer. Y ahora en estas jurisprudencias, ¿cómo lo están refiriendo? En cuanto a que si la mujer se dedicó preponderantemente al hogar, se supone que tuvo una discapacidad para poder ella actuar económicamente en la vida social y en la vida económica de su familia, porque no tuvo esos elementos. Entonces sí me gustaría un poquito, Lupita, si pudiéramos ahondar en esta violencia económica que por la cuestión de género parece ser que es que la mujer como le queda perfectamente el cocinar, porque es un tema de mujeres. Ojo, ahí estamos siendo violentos en cuestión de género. O sea, un poquito que nos pudieras ayudar en esta parte de ese techo de cristal con la cuestión de la violencia económica. Claro, mira, la violencia económica implica obviamente ese grado de diferencia que puede, o ese poder adquisitivo que tienen las mujeres, puesto que ellas se quedan al cuidado tanto de los niños como del hogar. ¿Cuál es la diferencia y cuál es una de las consecuencias sociales que va a tener el hecho de que una mujer se quede en casa? Digo, sea como usted lo dijo en algún momento, juez Ferman, establecer si fue de manera voluntaria o acordada o X, ¿no? O sea, al final del día fue una decisión que desconocemos, a menos que tuviéramos un caso en específico, si fue obviamente consensuado. Es decir, que lo acordaron las partes. ¿Sabes qué? Yo me voy a dedicar a casa, tú te vas a dedicar a proveer, como son los estereotipos que esperamos o los roles que esperamos de hombres y de mujeres. ¿Cuál va a ser una de las consecuencias? Es que ella no va a poder adquirir bienes, porque no tiene ese poder adquisitivo. Otra de las cuestiones es que ella no va a gozar de una seguridad social, no va a gozar de un beneficio de pensión o bien de una jubilación. Yo creo que sería uno de los factores muy básicos y específicos de los cuales podría, obviamente, pues verse afectada a las mujeres que desafortunadamente tengan por convicción o obligación, desconocemos el caso según sea, el hecho de que se quede al cuidado de los hijos. Claro, y que también sepan que hay leyes que están normando que haya sido preponderantemente al cuidado de los hijos, porque luego meten pruebas de es que vende o vende no sé qué o cualquier cosa y dices, bueno, a ver, preponderantemente al cuidado de los hijos en este sentido, ¿no? Claro, efectivamente. En ese sentido, una referencia muy clara que nos indica cómo se entiende esto es cuando te dicen, no es cierto que se haya dedicado preponderantemente al cuidado de los hijos porque yo le ayudé en ese cuidado. O sea, le ayudaste, ¿no? Algo tienes a lo mejor que referir en ese sentido. Claro, por supuesto. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto porque alguien decía o escuché decir, ay, es que está esperando el aguinaldo. ¿Qué le va a tocar? ¿Si ella qué hace? Dije, ojo, uno, por supuesto que no eroga ninguna cantidad para que hagan las labores domésticas y que es una actividad que se ha invisibilizado demasiado. Correcto. ¿No? Precisamente en ese sentido, ¿cuáles son los roles y cuáles son los estereotipos? Porque muchos decimos, bueno, es que este rol que te tocó jugar, estamos llenos de estereotipos que te genera esta violencia económica, de que te presionan por el lado económico, no te voy a dar, te vas a morir de hambre, etc. ¿Pero por qué? Se han generado porque hay roles y hay estereotipos. ¿En qué consisten? Sí, claro. Mira, los roles y los estereotipos los vamos a entender. Los roles es lo que debería de ser hombres y mujeres, lo que deberían de hacer. Y los estereotipos debemos entenderlos como cómo deben de ser las mujeres y cómo deben de ser los hombres. ¿Te parece si después del corte nos pones un ejemplo al respecto? Amigos, sí está bien interesante el tema y muchos de ustedes ahorita están en el plan de porque a lo mejor no están muy de acuerdo en algunos aspectos. No le cambien, regresamos a su programa Hablando Derecho. A través de la unidad de género,
se han impartido diversas capacitaciones en diferentes materias, los cuales suman 17 cursos taller con 1.479 personas capacitadas, 13 cursos en línea con 304 participantes, 3 conferencias con un total de 540 personas instruidas, 2 diplomados con 164 servidoras y servidores públicos preparados. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho, pues estamos con el tema equidad de género en el Poder Judicial, con la titular de la Unidad de Género y también de Derechos Humanos del mismo Poder Judicial, quien es la licenciada María Guadalupe González Olvera. Bueno, hemos estado platicando de muchas cosas muy interesantes y yo quiero que retomes un poquito, si me permites, licenciada, la cuestión de estereotipos y los roles, ¿no? Que esas son cuestiones fundamentales. Y sobre todo en este tema que se me hace, y algo que también comentó Saúl hace rato, este tema es tan sensible. ¿En qué sentido? Uno se puede sentar y estarte a lo mejor escuchando ahorita en televisión, o podemos estar en un curso de tantas horas o un diplomado, pero es un tema de hacernos conciencia, porque dices, ¿cómo ahora las mujeres ahí vienen con sus discursos? O sea, es un tema de conciencia. Entonces, por eso me gustaría que en esos roles y estereotipos que nos pudieras llevar a cabo en estos ejemplos que nos vas a dar, que la gente nos queda muy, muy claro esta situación. Claro. Vamos a tratar, o me voy a tratar de explicar de manera muy sencilla, más que un significado, más que un concepto, hacerlo algo práctico para que pudiéramos entenderlo. Los roles es lo que deben de hacer hombres y mujeres. Y los estereotipos es cómo deben de ser. ¿Cuáles son esas características que socialmente esperamos de hombres y de mujeres? Las identifica. Exacto, las identificamos. Un rol, ejemplo. En la mujer, el rol que se le ha asignado es el productivo, uno de los que ya estamos mencionando. ¿Cuál va a ser? Tener hijos y cuidarlos. Es un rol asignado y esperado para las mujeres. Y un rol para los hombres es el rol productivo, proveer, salir a buscar el sustento de la familia. ¿Sí me expliqué? Sí, claro. ¿Cuáles son los estereotipos que podríamos asignar a mujeres? ¿Qué es lo que esperamos que sean las mujeres? ¿Cómo van a ser esas mujeres? ¿Débiles? ¿Frágiles? ¿Sensibles? ¿Sumisas? ¿Y cuáles son los estereotipos que esperamos de los hombres? Fuertes, atractivos, productivos, incluso en algunas lecturas se advierte que los estereotipos esperados por los hombres es que sean agresivos. Y a través de ese estereotipo se justifica la violencia. Es que es hombre. Claro, lo trae genético casi. Genéticamente, exacto, casi. Digo que es una cuestión. Yo, si me permiten comentarles, en una experiencia que tuve, había, más o menos éramos una mesa de 10 personas y yo era la única mujer. Y eran personas, eran empresarios y referían, ¿qué crees? A mí no me gusta contratar mujeres en puestos públicos. Yo creo que se les olvidó que yo era mujer, o no sé, llegó la plática y estaban muy a gusto platicando. Y yo le referí, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la principal razón por qué las mujeres? No, es que se les enferma el hijo y faltan, y entonces cuando se les enferma, y dije, bueno, qué fácil en esa parte de pensar, como ese, justamente creo que con la excelente forma que lo has definido, decir, pues como te toca a ti cuidar a los hijos. Imagínate que fuera una empresa donde dijeras, bueno, tengo hombres y mujeres, pues un día se enfermó el hijo, le tocó al hombre quedarse, un día te tocó al hijo, le quedó a la mujer quedarse. Eso es realmente no verlo como algo natural, de que no es que la mujer controla mejor la temperatura del hijo, ¿no? Casi, casi. O sea, esa es una cuestión que lo hemos tenido de manera cultural. Claro, por supuesto. Y así como el ejemplo que acabas de poner, Isabel, desafortunadamente, en algún momento me comentaron, así en la misma experiencia, que alguien, un hombre, se atrevió a pedirle permiso a su jefe y le dijo, ¿sabe qué? Este jefe pues me permitiría ausentarme porque mi hijo está enfermo. ¿Cuál creen que fue esa respuesta de su jefe? La mamá. Exacto. Claro. ¿Y tu esposa? Dije, claro, por supuesto. Sí. Culturalmente así hemos sido educados. Y cuando ves otra cosa es anormal, pues ¿por qué no piensas claro, igual que yo, Lupita? Yo creo que has de tener luego, sobre todo de titular de la unidad de género, imagínate que decir, pues, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te sucede? El problema es que esto se reproduce respecto de formas de ver la vida que son, perdón, ya anacrónicas. Sí, claro.
En la primera mitad del siglo pasado se logró en muchas naciones el voto para la mujer apenas. Nosotros fue en 1953. Claro. En España la discusión llevó al grado de definir a la mujer como parte de los atributos, un estereotipo de la imagen de la mujer, que no podía votar porque era histérica. Por naturaleza es histérica la mujer. Eso lo escuchamos al día de hoy, pues nos parece verdaderamente ridículo, inadmisible, inaceptable. Claro. El problema es que en los hechos seguimos reproduciendo conductas que son dirigidas a mantener ese tipo de estereotipos. Y precisamente esa es la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos de reproducción de estos estereotipos? Wow. Ese es un aspecto del lenguaje. ¿Por qué? Porque a través de nuestro lenguaje expresamos lo que pensamos. Claro. Y obviamente a través del lenguaje connotamos ciertas acciones y conductas de hombres y de mujeres. Ese es uno de los mecanismos, el lenguaje, expresar o externar lo que pensamos. Perdón. Yo en ese sentido, y tomando lo que también dijo Saúl respecto a la cuestión del voto a la mujer, tiene que ver con esto que estás diciendo del lenguaje, y por eso me atrevo también a preguntarte lo del lenguaje. O sea, en la Constitución, en ese entonces, cuando se le da el voto a la mujer, decía, los mexicanos tendrán derecho a votar. O sea, porque luego dicen, no me dejarás mentir, Lupita, a ver, ¿por qué tengo que decir directora, director, niña, niño, presidenta, presidente? O sea, que suena, dicen, a lo mejor a la Real Academia Española, me queda claro y ellos están muy en su papel de decir, es que ¿por qué estamos hablando ahora así? A ver, si no fuera problema el lenguaje, ¿por qué cuando decía en 1953 los mexicanos tendrán derecho a votar, pensaron antes del 53 decir, no están incluidas las mujeres? Porque nosotros, a través del lenguaje, nosotros hacemos real una conducta. Sí, claro. Si no ves o visualizas una mujer directora, una mujer presidenta, una mujer gobernadora, pues ¿cómo vas a pensar que puede existir? ¿O tú qué opinas de esta cuestión que critican mucho de niñas, niños, mujeres, hombres, en esta situación del lenguaje, ¿no? Como tal. Claro, muchos dicen que es innecesario, que incluso es hasta cansado en algún tipo de lectura. Para ello, por supuesto, que existen desdoblamiento de los sustantivos y del sustantivo masculino genérico para que pudiera ser, obviamente, esa lectura menos cansada, como algunos lo advierten. Sin embargo, es muy importante, como lo acabas de establecer, el lenguaje. ¿Por qué? Porque invisibilizamos esas funciones que mucho les ha costado o nos ha costado como mujeres ingresar a lo que es el ámbito público. Claro. El ámbito público por años, por décadas, por siglos han sido constituidos exclusivamente para los hombres. Y es una desventaja que tenemos en comparación con ellos. Entonces, cuando nosotros decimos director de determinada dependencia, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Nombre. Que es un hombre. Claro. Y si yo digo la directora, dices, es una mujer. Identificas inmediatamente que el cargo está asignado a una mujer. Que está asignado a una mujer. ¿Hay mucha resistencia? Por supuesto, Sí. La RAE lo ha establecido, obviamente no está de acuerdo por sus posturas y también muy respetable, como lo acabas de... muy respetable. Pero es algo que tendrá que ir evolucionando, ¿no? Claro. Que finalmente, yo en este último semestre en la universidad tuve 15 alumnos, estudiantes, 13 mujeres, 2 hombres. Yo les preguntaba, a ver, si tengo aquí a los 2 hombres, ¿hay algún problema siendo 13 mujeres? Que yo les diga, chicas, a ver, ¿qué estimadas alumnas? Lueguitito Los 2 hombres me van a brincar, oiga, sí, estamos claro. aquí presentes, oiga, y Sí, por sí, eso claro. tendría entonces que modificar, decir, alumnas y alumnos. alumnos. Aunque sean 2, a lo mejor tendría que considerarlos. Bueno, imaginémonos al revés, como ha sido históricamente. Claro. En donde la mayor parte de la población, por poquito, pero es mayoría mujeres, Sí. y sin embargo, insistimos en seguir diciendo los mexicanos sin tomar en consideración a la mujer, porque la invisibilizamos con ese lenguaje, ¿no? Sí, Y hay claro. cuestiones, por ejemplo, Saúl, si me permites, dicen, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer las mujeres, los hombres y todas estas diferencias? Y dices, bueno, es que a veces son necesarias, a veces dicen la ley. La ley no debería ser un instrumento para educar a una cultura, ¿no? Dice, o sea, tiene otro efecto y lo sabemos y otra finalidad. Sin embargo, hay que analizar las cuotas de género. La obligatoriedad de que en los puestos públicos ahora existan mujeres, ¿no? No, a fuerza tiene que ser una mujer estando ahí. Veamos nada más en cuestión de estadística lo que ha sucedido.
Antes de las cuotas de género, ¿qué porcentaje te gusta que había de mujeres en el poder público? ¿Un 1%? Bajísimo. Un A partir de 1%. las cuotas de género, adivinen cuál es el porcentaje, el 50%. O sea, a veces el que esté Paridad. determinado Paridad. en una ley, aunque nos cueste trabajo, y yo entiendo perfectamente a la Real Academia Española y demás, tiene razón, dirían, bueno, es porque o sea, es genérico, o sea, no tenemos por qué hacerlo. Sin embargo, nosotros no visualizamos, ¿no? Como está especificado. Entonces yo creo que la Exacto, ley son yo creo que es esas también necesaria a veces para generar estos pasos, ¿no? Esto nos lleva a la siguiente cuestión. Todo este esquema, este estado de las cosas nos lleva a un elemento, la discriminación. Claro. ¿Qué entendemos como tal, como discriminación? Bueno, la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, por supuesto, basada en el sexo, tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el ejercicio de un derecho de las mujeres. Entonces, por supuesto que se está discriminando, que estamos ante una discriminación en el ejercicio también de ese lenguaje, ¿no? Al no visibilizarla, al no valorar, obviamente, la actividad y sus roles que están ejecutando. Por eso es necesario entonces que la autoridad, pese a esa igualdad formal a la que tú te referiste al inicio del programa, entienda las diferencias materiales que existen, sobre todo considerando la situación social de la mujer tradicionalmente en México, para que pueda equiparar esa situación y a lo mejor mediante estas acciones que tienden a generar un poquito mayor protección o mayor oportunidad, sean colocadas en el mismo estatus que el hombre, ¿no? ¿Cómo denominamos estas acciones, ¿no? ¿Cómo las referimos? Acciones afirmativas, ¿no, licenciada? Claro, por supuesto, son acciones afirmativas y antes de pasar a ese rubro, en el tema que tú decías de lo que son las acciones que se toman o que se deberían de tomar en el lenguaje, en todo lo que son roles, estereotipos, me gustaría a mí mencionar que una de las acciones que se han tomado al interior del Poder Judicial son las licencias de responsabilidades familiares. En estas licencias de responsabilidades familiares, aparte de la licencia de maternidad, de paternidad, de adecuación del periodo de lactancia, del periodo de vacaciones, etc., se encuentra específicamente una denominada como está su acuerdo, que está así, licencias de las responsabilidades familiares. Y esta la puede establecer, o más bien solicitar, perdón, hombres y mujeres, que tienen, por supuesto, a cargo a un adulto mayor. Ah, qué interesante, Sí, eso es eso muy vas a interesante. regresar. Regresando del corte, vamos a aterrizar de lleno con estas actividades que el Poder Judicial está haciendo en pro de la equidad de género. Amigos, no le cambie su programa Hablando Derecho. Regresamos. Para proporcionar un servicio humano de calidad a la población, el Poder Judicial refrenda su convicción en el sentido de privilegiar el factor humano como esencia de nuestra vocación de servicio, por medio de acciones a favor del desarrollo intelectual, emocional y físico de nuestro personal. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con el tema Equidad de Género del Poder Judicial. Estamos con la titular de Equidad de Género y también de Derechos Humanos dentro del Poder Judicial, que es la licenciada María Guadalupe González Olvera. Y bueno, pues nos estabas platicando ahora sí, ¿qué está haciendo el Poder Judicial en este tema? Sobre todo, pues ya nos hablabas de licencias, que ahorita nos vas a retomar, lo cual se me hace muy avanzado ya este asunto, que me da mucho gusto escucharlo. La verdad, desconocí algunas que ahorita ya estás comentando. Me gustaría que retomaras mucho Sí, el tema, ¿no? Con muchísimo gusto, Isa. Las licencias que se otorgan al interior del Poder Judicial, por supuesto, la que me gustaría destacar, porque es un derecho, la licencia de maternidad, de paternidad, de adopción, etcétera, de todas las licencias que tenemos, hay una en específico que se denomina licencia de responsabilidades familiares. ¿Cuál es el objetivo? De que hombres y mujeres que pudieran tener a su cargo a una persona adulta pueda gozar de un permiso por 3 veces al año de 2 días, por supuesto remunerados. ¿Para qué? Porque a lo mejor tiene alguna consulta médica en alguna ciudad o es lejano, no hay quien lo acompañe,
Entonces, esa facultad o ese derecho que puede tener tanto un hombre o una mujer, rompemos con el rol o el estereotipo asignado exclusivamente a las mujeres, que es el de cuidado. Claro, Y no la solo de los asistencia. niños, claro, no solo de los niños, sino también de adultos mayores. Claro. Entonces, yo creo que es una de las licencias que podríamos encuadrar perfectamente para romper estos roles y estereotipos al interior del Poder Judicial. Y es súper importante y la gente ojalá que nos esté viendo, ¿no? Claro. Empresarios, todo esto, que apoyen en esta parte. Recuerdo, bueno, la cuestión de lactancia. Es qué complicado es lactar un bebé en la actualidad. O sea, te sales del trabajo, te lo toman a mal, regrésate, córrele. Y lo que podemos prevenir de enfermedades lactando a un bebé. O sea, Sí, es que es una claro. cuestión, si tú proteges a una mujer o a un hombre, nos conviene a todos. O sea, no es, y lactar no lo puede hacer otra persona más que una Más que mujer, la nos mamá. queda clarísimo, eso sí por una cuestión de sexo, biológica y demás, no por un Exacto. tema de género. Entonces, o dicen, ay, es que la mujer no acepta irse a otro lado a trabajar. Ah, Ya le propusiste a ver dónde va a estar sus hijos en la escuela, qué va a hacer, tal. O sea, no nada más es decir, es que no aceptan salir de aquí. No, 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 o sea, vamos a poner las conlleva. estructuras con mayor igualdad, ¿no? En este sentido. Efectivamente. Y nos referías, además de esta licencia de responsabilidad familiar, también tenemos la de paternidad, la que ya tiene 6 años más o menos que se implementó para que también los trabajadores del Poder Judicial, hombres, puedan Claro. gozar de unos días de autorización para estar con su hijo recién nacido. Es Su correcto. hijo recién nacido, acompañando a la madre para esos primeros cuidados, ¿no? Que Claro. antes no se otorgaban. Efectivamente, y que se están reconociendo actualmente. Es equidad de género y en este caso beneficia al hombre. Por supuesto. Hay que establecer que al principio de la creación de este acuerdo se estableció un goce de 5 días. Obviamente, pasadas las circunstancias y advirtiendo obviamente modificaciones, incluso a nuestra propia Ley Federal del Trabajo, pues obviamente nosotros nos adelantamos a ese cambio y actualmente se otorgan por 10 días. Muy ¿no? bien, excelente. Alguien decía, yo no quiero ese derecho, dijo su titular. Por supuesto que los vas a tomar y te vas a ir con tu hijo recién nacido, por supuesto a Claro. apoyarlo. Se me hizo algo interesante. Sí. Por ahí alguien nos comentaba, es que a mí mi subordinado me dijo, yo renuncio a ese derecho. Dijo, no, te vas a cuidar a tu hijo. para Aparte que es un puedas derecho del ayudar". niño. Claro. Es un derecho del Claro. niño. Negarse a niña su estar cuidado, ahí. ¿no? Primer contacto con el padre. Claro. Licenciada, ¿cuáles son los cursos que ha estado implementando recientemente el Poder Judicial a su personal, magistrados, jueces en general, personal en general, precisamente relacionados con el tema? Claro, actualmente tenemos capacitadas a 2.437 impartidoras e impartidores de justicia en diferentes temas. Cabe destacar que actualmente tenemos un diplomado en Derechos Humanos en la impartición de justicia. Este se inició a partir del 15 de noviembre de este año y concluirá en enero próximo de 2019. Entre los temas que tenemos y que se han capacitado es en el tema de personas y comunidades indígenas, de personas migrantes, sobre todo también del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Tenemos también el fortalecimiento de las capacidades del Poder Judicial en materia de trata de personas desde una perspectiva de género y derechos humanos. También tenemos por ahí algún tema del protocolo de orientación sexual e identidad de género. Tenemos conferencias y una de las conferencias que se llevó a cabo actualmente es la aplicación de órdenes de protección, aplicación eficaz de estas órdenes de protección y de algunas otras conferencias tales como el combate de la violencia de género, el trabajo con hombres. Es una estrategia que se tiene, por supuesto, inmiscuir a los hombres en este trabajo, porque no es únicamente el tema de mujeres. Tenemos diversos temas en los que, por supuesto, por instrucciones de nuestra magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, y comprometida y convencida en el tema, nos ha instruido que se lleven a cabo diversas. Digo, por citar algunos, que por supuesto aquí traeríamos una lista de aquellos cursos, talleres que se han impartido. Cabe hacer la referencia también de que estos cursos se llevan talleres y en esos talleres se advierte lo que son las prácticas para lo que es la resolución de las sentencias, ¿no? Que se establezcan, que se haga un intercambio de criterios acerca de las resoluciones que se puedan establecer en casos específicos, que eso es yo creo que preponderantemente lo que se lleva a cabo en estos cursos taller, que son denominados. Lupita, ¿qué nos falta? O sea, ¿qué nos falta? Me gustaría referirte,
obviamente como sociedad, ¿qué hace falta en este tema que a veces es tan como que dices, yo espero que el día de mañana voltemos a ver, digo, este tema ya no existe porque ya pusimos las cosas muy parejas, pero todavía cosas tan simples como tener que lactar en un baño porque no existen lugares donde poderlos lactar, donde se siga viendo que la mujer gane menos. ¿Qué nos hará falta? ¿Qué podríamos hacer? Yo apuesto muchísimo a la sensibilización de los impartidores y las impartidoras de justicia. Si interiorizamos realmente esa sensibilización de la importancia que conlleva todos estos temas, yo creo que al rato no va a ser necesario una política de lenguaje. Claro. No va a ser necesario que tengamos que mencionar lo que se tiene que considerar como un derecho para las mujeres para que se les reconozca. Yo apuesto mucho a la sensibilización. Yo creo firmemente en que una persona que tiene la sensibilización en el tema, aunado con el conocimiento, podríamos traer consigo que nuestras resoluciones lleven introyectada la perspectiva de género y derechos humanos. Yo le apuesto a ello. Le apuesto a las políticas públicas, que por supuesto cada institución, o aquellas políticas que se puedan implementar en una empresa, para que lleven consigo la igualdad de género. Que no sea necesario, como dices tú, tener que lactar en un baño, que aparte de ser antihigiénico es incómodo, por supuesto. Que eduquemos desde nuestra casa a nuestros hijos, que respetemos los derechos que tienen ellos y ellas, que a los niños no los veamos como objetos de derechos, sino que realmente desde ahí introyectamos que son sujetos de derechos. Yo le apuesto a eso, Isa, a esa sensibilización que debemos de tener como sociedad, que tenemos que tener la responsabilidad como servidoras y como servidores públicos. Yo le apuesto a eso, creo yo. ¿De qué manera ha difundido estas acciones el tribunal? En materia de difusión de acciones que se han ejercido para esta sensibilización, ¿de qué manera está difundiendo el tribunal? ¿Cómo se difunden? Bueno, hemos difundido algunos materiales, por supuesto, ya sea de compendios de leyes, de algunos instrumentos que por supuesto se han establecido o nos han compartido, por supuesto, algunas instituciones, tales como trata de personas, derechos de niñas, niños y adolescentes. Algunos otros materiales que se han compartido con nuestras impartidores de justicia son los protocolos que emana, por supuesto, de la propia Suprema de la Corte de Justicia de la Nación, de material que por supuesto nos ha compartido InMujeres y algunas otras instituciones que se han tenido a la mano, que se hacen uso de ellos y que por supuesto se consideran instrumentos básicos y necesarios para que las y los impartidores de justicia lo tengan, como un instrumento, por supuesto, que les dé ese conocimiento, esa orientación para la ejecución de sus resoluciones, como un instrumento. En el caso de los protocolos creados por la Corte, protocolos de actuación para los casos que involucren derechos de, por ejemplo, niñas y niños, personas migrantes, asuntos de identidad de género, de perspectiva de género, etcétera, son guías que se aspiraría a que de repente, a que un buen día no tuviéramos la necesidad de utilizar. Claro, pues claro. es el punto, ¿no? Son Ideal. protocolos que te indican qué vas a ir calificando dentro de un proceso jurisdiccional para evitar incurrir en una situación de discriminación y qué debes de ir observando, pero no para utilizarlos como norma jurídica, sino para guiar nuestro actuar y que a la larga ya no necesitemos de esos protocolos porque hemos asumido, hemos interiorizado, como tú lo refieres, esa manera de hacer las cosas. ¿Todos esos instrumentos los cuenta la biblioteca del Poder Judicial? Sí, algunos se tienen, por supuesto, en la biblioteca, algunos los tenemos directamente linkeados a lo que son nuestra página. En la página, tenemos obviamente todo este tipo de material, toda esta norma jurídica que por supuesto está y se puede consultar y está el acceso por supuesto de toda la comunidad jurídica para que lo puedan consultar también en línea, ya sea que lo consulten en biblioteca o lo puedan consultar actualmente con las TIC, se puede obviamente hacer uso de ellas y tenerlo al alcance de todos y cada uno de ellos. Pues muchísimas gracias, ha sido un programa muy interesante, ojalá, estoy segura que la gente que lo vio
por lo menos una reflexión, te quedó perfectamente en esto, me Sí, queda claro. Pues muchísimas gracias a ustedes de verdad por siempre estar y vernos, y de verdad que lo único que queremos es que tengamos un mayor conocimiento de esto y ser una mejor sociedad. Muchas Sí, gracias, claro. Saúl, Lupita, No, muchísimas muchísimas gracias. gracias. A mí, si me lo permiten, yo nada más cerraría con esto y que no me gustaría pasarlo por alto. Nosotros apostamos al interior del Poder Judicial sobre esta capacitación, difusión y sensibilización, pero sobre todo tenemos que remarcar algo. No se podría lograr nada de esto sin, obviamente, las gestiones que ha hecho nuestra presidenta y que, por supuesto, al final del día, sin esta voluntad y esta conciencia que podría existir, pues obviamente no se tendría ese trabajo institucional con todas y cada una de las. Pues muchas gracias, licenciada. Ahí tiene Gracias. usted, amigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga muy buena tarde.